Es un gusto que estén esta tarde y le doy la palabra a Álvaro Fernández Robaina de la Embajada de Estados Unidos que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Avi. Buenas tardes a todos en esta fría tarde, ¿no?, de invernal que nos toca. Bueno, espero que todos anden bien. Es un gusto presentarme. Yo soy Álvaro Fernández, como decía Avi. Trabajo en el Departamento de Prensa y Cultura en la Embajada de Estados Unidos como coordinador de Alumni y asistente de extensión educativa. Quiero agradecer y darle la bienvenida a Diego Irazábal por aceptar la invitación de la Asociación de Alumni para participar de esta charla hoy. Y bueno, la bienvenida a todos en nombre de la Embajada. La verdad que estamos muy contentos por el trabajo que viene haciendo la Asociación de Becarios en marco del mes del medio ambiente. Y qué mejor que celebrarlo en medida de lo posible con estas alternativas que tenemos de, bueno, por lo menos juntarnos virtualmente a conversar sobre estos temas de interés para todos. Así que bienvenidos y gracias, Diego, por acompañarnos hoy. Bueno, gracias Álvaro, y bueno, Abigail, Gabriela, que estaban desde el principio, y a todos los que se conectaron. Muchas gracias por la invitación y el tiempo, el momento para poder conversar de las cosas que hemos estado haciendo y que nos gustan hacer, y que bueno, como todos, siempre todos estamos convencidos que lo que hacemos es importante, y es una alegría poder compartirlo con los demás. Voy entonces a compartir pantalla. Si quieres, primero te presentamos y Perdón, mientras... adelante. Sí, no hay problema, no hay problema. Diego Irazábal, que nos acompaña hoy, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Uruguay. Ha realizado estudios de especialización en Desarrollo Local y Regional en CEPAL, Descentralización y Gestión Pública Local en ICID, y es Georgetown Alumni ILG 2014, o ILG por sus siglas en inglés, que es el programa de innovación en liderazgo y gobierno. Fue ganador del ILG Alumni Award 2020. El primer ganador es un reconocimiento que se otorga a profesionales del sector público que demuestran un liderazgo sobresaliente a través de proyectos innovadores. En este sentido, Diego fue coordinador del Geoparque Mundial UNESCO Grutas del Palacio de 2013 a 2019, es miembro fundador de la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe y secretario de la misma entre 2017 y 2019. Es asesor en proyectos de geoparques en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, e integró el comité organizador del primer curso intensivo de Geoparques Mundiales de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que se dictó en Flores en el año 2018. Asimismo, es exintendente departamental de Flores y miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Empiezo entonces a compartir pantalla. Que voy a tener que hacer muy bien esta presentación porque de los asistentes hay una persona que yo sé que me va a criticar todo en cuanto termine. Bueno, a ver si se ve bien ahí. Ahora sí. Bueno, seguramente de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar de los geoparques, muchos no hayan escuchado hablar o no... Caramba, perdón. No hayan escuchado hablar o no lo tengan todo presente. Pero bueno, los Geoparques Mundiales de la UNESCO en realidad son una denominación que UNESCO creó formalmente en el año 2015, pero ya anteriormente había una red global de geoparques que tenía los auspicios de UNESCO, que fue ahí en ese momento en el que Flores se presenta a ese programa de la red global para aspirar a poder ser uno de los geoparques que hubiera en el mundo. En el 2015 pasa a ser un programa de la UNESCO similar o digamos la misma categoría de otros reconocimientos de UNESCO, como es el de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es de los más conocidos, o el programa de reservas de biosfera, que también son otros programas más conocidos. Pero bueno, Geoparques es como el programa más nuevo de UNESCO, y no obstante ya hay como 160 geoparques en todo el mundo, y la lista de geoparques va creciendo cada vez más. Y cuando hago las presentaciones me gusta hablar de que estamos construyendo lugares en el mundo, porque la verdad que después de conocer a mucha gente en distintos países que está trabajando en los temas de geoparques, realmente uno
termina sacando la conclusión o dándose cuenta que en definitiva lo que estamos haciendo, en cada uno de nuestros distintos países, es eso, es construyendo nuestros lugares en el mundo, lugares muy especiales, lugares de sostenibilidad, lugares del buen vivir, lugares de rescate de identidad, de cultura, un montón de aspectos que ahora los vamos a ver en detalle, pero por eso la presentación la titulaba como de esa manera, construyendo lugares en el mundo. Algunos temas previos así de inicio, digamos, bueno, hablemos de nuestra región. Ya sabemos que América Latina es de las regiones más desiguales del mundo. Tenemos 245 millones de personas que viven en la pobreza, extrema pobreza, las cuestiones de infantilización de esa pobreza. Somos de las regiones más violentas del mundo. Bueno, el tema de los femicidios, los conflictos con las comunidades originarias, los retos ambientales. En realidad, en toda la presentación no voy a decir nada que no hayan escuchado o que sepan, pero bueno, esto de los retos ambientales de América Latina, el continente en sí es poseedor del 70% de la biodiversidad del planeta, todo lo que hemos estado viviendo y viendo en el último tiempo en Brasil, con la Amazonia, la deforestación, la degradación de suelos, la alta urbanización y los transportes altamente contaminantes, sobre todo en las urbes más grandes de América Latina, la contaminación del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, que promedialmente somos por cápita, tenemos de los promedios más elevados del mundo. Esos son retos ambientales, sin duda, de nuestro continente. La baja conciencia ambiental que existe a nivel de la ciudadanía. Después hay todo un tema de desastres naturales de América Latina, también, que impactan las erupciones volcánicas, los tsunamis, que 2x3 vemos que ocurren en nuestros continentes, golpeando a algunos países más en particular, obviamente. Los procesos de remoción en masa, los deslizamientos por precipitaciones, cuántas veces hemos visto eso que realmente arrasa favelas, arrasa barrios, y gente que pierde todo, los terremotos y huracanes, las inundaciones devastadoras y las prolongadas sequías, algo que también eso afecta a nuestro país, ¿no? Porque en algunos fenómenos estamos a salvo, pero en otros no, y bueno, y son millones de personas afectadas en todo el continente, y son millones y millones de dólares también de costo material que todo esto tiene para nuestros países. Entonces, en definitiva, estamos en un momento muy especial, por eso vuelvo a decir, no estoy diciendo nada que no sepan. Ahí esa imagen muy icónica hoy por hoy del reloj del cambio climático, y esa sensación poco apocalíptica de que parece que la humanidad está en el último minuto, y que el reloj corre contra nosotros, que toda la cuestión de la huella ecológica y de que en los años 60 nos sobraba el planeta para subsistir, pero hoy por hoy se necesita más de un planeta para poder darle sostenibilidad a toda la humanidad, 1.6 planetas para satisfacer nuestras demandas actuales. Bueno, todo lo que ya sabemos de las distintas convenciones que hay a nivel mundial, de Río de Janeiro, de Kioto, Bali, París, que hablan y discursean, digamos, sobre el calentamiento de la Tierra, que claramente es antropogénico, o sea, claramente se dice, ¿verdad?, que el calentamiento global obedece a cuestiones de comportamiento humano, que tiene en las actividades humanas tiene su origen, y que bueno, y por tanto está en las actividades humanas buscar revertirlo, ¿no? Entonces, frente a todo ese panorama, América Latina, tan complejo desde el punto de vista ambiental y de su sostenibilidad, y desde el punto de vista también de la complejidad que esto tiene en el mundo, nosotros estamos con esto, nosotros estamos ofreciendo una respuesta o creando una respuesta que es la de los geoparques mundiales de la UNESCO. Es una de las tantas maneras que tenemos como humanidad, que tenemos como sociedad, como comunidad, de hacer algo frente a este panorama que acabo de describir, ¿no? Esa frase un poco de puede que no tengamos todas las soluciones a los problemas del mundo, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Palabras más, por lo menos creo que la frase era más o menos así.
Y bueno, y lo que tenemos en nuestras manos es poder intervenir de este modo, por ejemplo, ¿no? Haciendo geoparques en todo el continente. Para especificar, porque no todo el mundo sabe, bueno, qué es un geoparque mundial de la UNESCO, porque muchas veces la gente se imagina que el geoparque es una especie de parque cercado con un cerco perimetral y entro por un lado, salgo por el otro, o en el caso de Flores la gente cree que el geoparque son específicamente las grutas del Palacio, y ese es el geoparque, y bueno, en realidad el concepto de geoparques en el mundo, y como lo concibe el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y de Geoparques UNESCO, que además acá dentro de los asistentes se nos acompaña Elga Chulepín, que es integrante del Consejo Mundial de los Geoparques, por eso después le vamos a pedir que pueda explicarle alguna cosa también al respecto. Pero los geoparques son zonas geográficas únicas y unificadas en las que lo que hay es una gestión de sitios. Hay sitios, paisajes de interés, de importancia geológica, que tienen relevancia internacional, a los llamados geositios, como le llamamos dentro de los geoparques. O sea, es un territorio donde yo un poco abstracto lo miro con una mentalidad de decir, bueno, tengo distintos sitios de interés turístico, cultural, geológico, paleontológico, históricos, etcétera, y todos esos sitios yo los tengo que gestionar con un enfoque holístico, con un concepto, como dice ahí, de integral de protección, de educación y de desarrollo sostenible. Hay que utilizar los distintos patrimonios que existen en un territorio, en estos lugares en el mundo, y ponerlos en conexión unos con otros, ¿no? Conectar los distintos tipos de patrimonios que existen en la zona y promover una conciencia sobre las cuestiones esenciales que se nos plantean como humanidad. La página de UNESCO específicamente dice: los geoparques mundiales de la UNESCO cuentan la historia de los 4.600 millones de años de antigüedad del planeta y los distintos acontecimientos geológicos que le fueron dando forma al planeta como hoy lo conocemos, así como la evolución de la humanidad, ¿no? También buscan informar a las comunidades locales, a la gente que vive en los geoparques sobre riesgos geológicos, sobre cómo prepararse, en fin, o sea, no hay geoparques si no hay comunidad. Podemos tener sitios geológicos y patrimoniales de mucha relevancia internacional, científica, de una belleza excepcional, pero si no hay una comunidad que vive en torno a esos sitios, o que vive enclavada en esos sitios, y que es capaz de apropiarse de ellos, de empoderarse, y de utilizarlos sosteniblemente para desarrollarse como comunidad, entonces no existe un geoparque. El geoparque existe cuando existe una comunidad. Frente a ese concepto, nosotros planteamos un poquito de historia, digamos, para que sepan por qué Flores tiene un geoparque. Nosotros nos enteramos, bueno, de la existencia de este programa de geoparques, primero de la red mundial, y postulamos. Flores arma un proyecto, arma un dossier de aplicación. Ahí nos conocimos con Elga Chulepín, entre otros científicos, técnicos de la Universidad de la República, bueno, ni hablar con el apoyo del gobierno nacional, de los ministerios, y Flores elabora un dossier de aplicación donde lo que hace es relevar cuáles son los sitios patrimoniales que tenemos, cuáles son los sitios geológicos, cuáles son los sitios históricos, culturales, cuáles son las rutas turísticas, las rutas patrimoniales, cuál es el valor que tenemos en el territorio como para poder aspirar a ser un geoparque mundial, cuáles son aquellos sitios que tienen una excepcionalidad en el mundo, y de alguna manera se termina con esta fórmula que incluye 14 sitios geológicos, 12 sitios de interés, ya sean, por ejemplo, áreas protegidas, un parque nacional, una reserva de flora y fauna, que es la que lleva el nombre de Rodolfo Taliche, que en este mes de julio se cumplen 30 años de su inauguración, establecimientos rurales, las estancias turísticas, museos, lagos, pequeños cerros, todo eso son sitios que integran, que están organizados en el geoparque. Y la Intendencia Departamental, como la gran gestora, que ve el territorio con una mirada más amplia, y que, bueno, se compromete a gestionar ese patrimonio, en coordinación con el gobierno nacional y con un comité nacional de geoparques, que ahora les voy a hablar de él, con organizaciones de la sociedad civil, con las cámaras empresariales. Estas son imágenes muy icónicas de qué es lo que tiene nuestro geoparque.
que nuestro geoparque tiene, como les decía, sus áreas protegidas, como la localidad rupestre de Chamangá con las pinturas rupestres, ¿tá? Las grutas del Palacio, que son las que dan nombre al geoparque, la reserva de flora y fauna, los lagos, los cerros. Estas son las actividades que se hacen en un geoparque, porque en un geoparque, como les decía, si no hay una comunidad que se beneficia del geoparque, si no hay una comunidad que realiza actividades y que se desarrolla a sí misma, no podría existir el geoparque. O sea, estas imágenes solas no serían geoparque. Son geoparques porque está esto otro. ¿Por qué? Porque están, por ejemplo, los hijos de los pescadores artesanales de Andresito, que empiezan a percibir el valor que tiene el lugar donde viven, y que no solamente van a tener que hacer pesca artesanal como hicieron sus abuelos y sus padres durante los últimos años, sino que ellos ya empiezan a visualizar el turismo, ya empiezan a visualizar la importancia de los sitios geológicos que tienen alrededor en esa zona, donde se desarrollan actividades náuticas, donde las mujeres rurales y los productores rurales y las familias rurales trabajan con sus productos y logran desarrollar una marca que está asociada al geoparque, porque esos productos son posibles gracias a la geología del departamento, gracias a nuestros suelos y a lo que producimos. Entonces, esas mujeres ya no son solamente las tradicionales queseras artesanales que había en Flores, sino que son las queseras del geoparque, son las que elaboran los productos del geoparque. Se habla del turismo inclusivo, las actividades muy fuertes de involucración de los niños, de educación. Entonces, esas son actividades del geoparque. Como les decía, nosotros como geoparque además trabajamos para que haya un fortalecimiento de la figura de los geoparques en Uruguay, amparados en el programa de geoparques a nivel mundial, donde se recomienda que exista algún foro o algún comité o alguna instancia nacional. Bueno, ahí promovimos desde Flores algo que fue muy lindo y que logramos que Presidencia de la República, en el 2016, el Presidente de la República firmara un decreto por el cual se crea el Comité Nacional de Geoparques, integrado por varios ministerios, donde todos esos ministerios entonces de alguna manera empiezan a coordinar su política de aterrizaje en el territorio, empiezan a coordinar actividades para difundir y divulgar la cultura de geoparques en otros territorios del Uruguay. Es una instancia muy buena de articulación a nivel de público, nacional y subnacional y departamental. ¿Cuáles son los criterios y las exigencias para ser un geoparque mundial de la UNESCO? O sea, lo que nosotros tuvimos que cumplir, y es básico, es establecer cuáles son los límites del geoparque, porque como les dije, no es un parque cercado, pero sí es un área específica, unificada, que tiene determinados límites. Límites administrativos, límites que obedecen también a ciertas cuestiones naturales, pero está establecido cuáles son los límites. En el caso de Flores, tenemos un geoparque de 3.600 kilómetros cuadrados, y está establecido cuál es el polígono que integra los sitios del geoparque, donde existen distintos tipos de patrimonio, como les decía hoy, cultural, social, histórico, geológico, pero que no están aislados, que no son compartimentos estancos, que no son cosas que no dialogan entre sí, sino que las pusimos a interaccionar, con un enfoque claramente de holístico. La estructura de gestión, o sea, no hay geoparque si no hay alguien, y no hay organizaciones, y no hay una sociedad organizada, y no hay un gobierno, si no hay una estructura de gobernanza, si no hay una gobernanza de ese geoparque, hay que construirla, por supuesto, con una comunidad activa, como les decía, donde los ciudadanos con ese enfoque de abajo hacia arriba se empoderan, generan sus propias estrategias de desarrollo, tienen ganas de autodesarrollarse, interaccionan, tienen metas compartidas, visualizan el valor de su territorio y están dispuestos a ponerlo en valor. Y el enfoque de abajo hacia arriba, como lo decía, el trabajo en redes, para nosotros ha sido fantástico, porque desde el momento que somos geoparques, pasamos a integrar la red global de geoparques, que es una red mundial, donde los 160 geoparques del mundo están vinculados. Fuimos fundadores de una red latinoamericana de geoparques, que fue todo un orgullo para nosotros poder decir que Flores, junto con los geoparques de México y de Brasil, Uruguay, país chiquitito de América del Sur, junto a los dos grandes, como México y Brasil, promovimos la creación de una red latinoamericana
ese dato me falta actualizarlo, pero ese es el mapa de los geoparques en el mundo, ese es el logo de la GGN, de la red global. Eso es cuando en Perú creamos la red latinoamericana, red de geoparques de América Latina y el Caribe. Esos son todos los geoparques que hoy hay en América Latina. Araripe en Brasil, que fue el primero, después vino Grutas del Palacio en el 2013, Proyecto Comarca Minera y Mixteca Alta, 2 proyectos de México, por ahora no recuerdo los años en los que fueron constituidos, pero fueron posterior a Grutas del Palacio. Viene Imbabura después en Ecuador, Colca y Volcanes de Andagua en Perú, Utralcura en Chile, Río Coco en Nicaragua. A pesar de todos los conflictos y los problemas políticos impresionantes que tiene Nicaragua, la comunidad de un territorio fue capaz de apropiarse de su territorio, de armar un proyecto, de elevarlo a la UNESCO y de lograr ser reconocido un geoparque mundial. Ese es el día que fundamos la red, que aprobamos los estatutos en Perú, en el marco de un encuentro de la red, de un encuentro de todos los latinoamericanos. Pero además de estos geoparques que ustedes ven ahí, existe una veintena de proyectos de geoparque, porque el geoparque no es una cosa que se construye de un día para el otro, es un proceso naturalmente, y en ese proceso existen los llamados proyectos de geoparque, que una vez que son declarados por la UNESCO ya son geoparque mundial de la UNESCO, pero anteriormente son proyectos aspirantes, y hay proyectos aspirantes en prácticamente todos los países de América Latina. Realmente creo que hoy por hoy ya no hay país de América Latina que no tenga al menos un proyecto aspirante que está trabajando para ser Geoparque Mundial de la UNESCO. ¿Cuáles son los temas que se trabaja desde un Geoparque Mundial de la UNESCO? Y todas las imágenes que aquí les pongo son imágenes reales de los geoparques que hoy existen en América Latina, ¿no? Y ahí con el logo dice de qué geoparque es, ¿no? Pero bueno, reducción de los riesgos geológicos. Claramente hay muchos geoparques de la UNESCO que buscan promover la conciencia justamente de los riesgos geológicos, ¿no? Incluyendo todo el tema de, obviamente, como vemos ahí, de los volcanes, terremotos, tsunamis, y ayudan a preparar estrategias de mitigación de desastres entre las comunidades locales, ¿no? Algo muy, muy importante, muy vital en otros países, a lo cual nosotros tal vez no estamos tan acostumbrados, pero es fundamental las estrategias de mitigación. Entonces, ¿cómo lo hacen los geoparques? Con una metodología que busca proporcionar la información sobre las fuentes de riesgos geológicos, sobre cómo reducir los impactos de esos riesgos, cómo construir respuestas frente a los desastres. Todos estos son esfuerzos, son acciones que de alguna manera hace que las comunidades sean más resilientes. Eso es uno de los objetivos que tienen los geoparques mundiales de la UNESCO, ¿no? Construir comunidades resilientes frente a los desastres naturales. El uso inteligente de los recursos naturales, ¿no? Desde los inicios de la humanidad, claramente los recursos naturales han determinado lo que comemos, han determinado nuestra alimentación, ¿no? Todos los recursos que están en la corteza terrestre han sido la base del desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, y todos los elementos que se encuentran en la Tierra tienen sus orígenes en la geología, en los procesos geológicos, no son renovables, su explotación tiene que ser muy cuidadosa, tiene que ser con parámetros de una ética del cuidado y una ética de la tierra. Entonces los geoparques mundiales de la UNESCO se dedican a informar a las personas y a las comunidades sobre el uso responsable justamente del suelo, el uso sostenible, la necesidad de cuidar los recursos naturales, de extraerlos con un criterio no de que el suelo y la corteza terrestre y la tierra es un baúl del cual yo extraigo todo lo que necesito sin ningún tipo de responsabilidad, sino que tengo que extraer los recursos justamente con un sentido de cuidado y de sostenibilidad. Entonces los geoparques se dedican a educar para eso. Por supuesto, la anterior foto era del Geoparque de México, esta es de Grutas del Palacio, una cartelería que hay ahí, que está hecha con placas construidas con material
y los piques, de que los postes que ustedes ven ahí, que aparecen en la foto, que están sosteniendo los carteles, son hechos con envases de agroquímicos procesados y transformados y reciclados, y esa es la cartelería que está en Grutas del Palacio, por ejemplo, para la protección de la biodiversidad, o sea, las actividades que generan, que promuevan la conciencia sobre las especies que existen en nuestro territorio, de cómo cuidar los ecosistemas, la interrelación que hay justamente en los ecosistemas modernos, la gestión más racional de todo esto con enfoque holístico. Bueno, el empoderamiento de la mujer es una de las actividades que los geoparques están poniendo mucho énfasis. Esa es una mujer del geoparque de la Mixteca Alta, porque realmente con actividades de empoderamiento, de prepararlas, de que puedan ser las que dan los servicios turísticos, los servicios gastronómicos, ayudando a formar cooperativas, a todo lo que ya sabemos que se hace en torno a las políticas de género. Bueno, los geoparques tienen como políticas de género una de sus pilares de actuación. El turismo sostenible, el turismo geológico y el geoturismo, como les dije hoy al principio, cuenta la historia de los 4.600 millones de años de antigüedad del planeta, la evolución del planeta, todo lo que vemos hoy, que la gente ve cuando va y recorre valles, volcanes y ve rocas, y todo eso tiene una explicación que a través del turismo, del geoturismo lo logran vivenciar, lo entienden. La valorización del patrimonio geológico utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? esa actividad que hace, por ejemplo, el Geoparque de Putralcura, levantando información con los celulares, con las aplicaciones, ¿no? O sea, hay un tema de turismo sostenible claramente. El marketing territorial, los geoparques son una marca de territorio. Yo acá debería haber puesto en realidad una foto de acá en Flores. Logramos que a través de un acuerdo con el Ministerio de Transporte, en las rutas nacionales, todos los carteles dicen Flores, tierra del geoparque. Entonces, porque es una marca de territorio y que hace que el visitante y que la gente entienda que está llegando a un geoparque mundial de la UNESCO y que eso tiene un contenido, tiene una significación, y es una cuestión de marketing territorial, claramente, ¿no? Bueno, las fiestas típicas, ni hablar, esa es una imagen de comarca minera. ¿Por qué? Porque la tierra también ha moldeado nuestras prácticas agrícolas, lo que se utiliza para construir nuestras casas, nuestros hogares. Hay mucha cuestión de mitologías, de folclores, de tradiciones populares que responden también a la evolución geológica. Entonces, los geoparques mundiales de la UNESCO, de alguna manera, lo que hacen es poner en valor todas estas actividades típicas, culturales, para, de alguna manera, reivindicar esos vínculos ancestrales que existen entre actividades humanas y la tierra, ¿no? Bueno, ni hablar, algo muy presente en los geoparques mundiales de la UNESCO, sobre todo en Centroamérica, o en esos países que tienen esa sabiduría andina, que son capaces de rescatarla, toda esa sabiduría del buen vivir, toda esa cultura del buen vivir. Para los geoparques son fundamentales involucrar a los pueblos, a las comunidades originarias, ¿no? Su cultura, reconocerlos, protegerlos, ponerlos en valor, vincularlos con los desarrollos más modernos. O sea, hay claramente ahí una actividad fuerte en favor de los pueblos originarios, ¿no? No sé por qué no me pasa la siguiente. Ahí, a ver, sí. La educación para la sostenibilidad, bueno, eso es claro, eso es una imagen del Geoparque Araripe, como ven, en Brasil, donde se desarrollan actividades educativas para todas las edades, para los jóvenes ni que hablar, contribuyendo a la toma de conciencia sobre el patrimonio geológico, y todo lo que hemos estado hablando sobre sus vínculos con los distintos tipos de patrimonios. Básicamente es de las actividades más importantes de los geoparques, es la divulgación
de las ciencias de la tierra y fomentar procesos de educación más vivenciales en los propios geositios. Bueno, la comprensión del cambio climático también, ni que hablar, o sea, todos los cambios climáticos ocurridos en el pasado son divulgados, se educa sobre el cambio climático actual. ¿Ah? Lo que les decía hoy de los productos locales, esto es una imagen de nuestro geoparque, y bueno, todo lo que siempre se ha producido en el departamento, y que pasando generación tras generación, siempre hubo mujeres elaborando mermeladas, productores, hombres y mujeres elaborando quesos artesanales, emprendedores que se ponen a producir aceite de oliva, y bueno, y una variedad de productos a los cuales se los empieza a fomentar, se los empieza a capacitar en el diseño, pero más que nada es cómo se los conecta con el territorio, cómo lo que producimos tiene un hilo conductor, tiene una información, tiene un contenido, es un contenido que lo vincula con el territorio, ¿no? Esa marca GeoFood después seguramente le vamos a pedir a Elga que la comente, porque ella es la que está coordinando en Uruguay en la aplicación del proyecto GeoFood, que es un proyecto que nace de un geoparque europeo, que lo que hace es unir a distintos geoparques del mundo que producen alimentos, y que esos alimentos están vinculados con su historia geológica, y ayuda a explicar la herencia geológica a través de ese alimento, explicar los orígenes de ese alimento que es sostenible, que obviamente que cumple con todos los estándares de calidad. Pero bueno, eso realmente es uno de los proyectos más interesantes, cuando, por ejemplo, esos frasquitos que ven ahí, esa etiqueta que dice de la tierra del geoparque, que es como un sello que le asignamos. Detrás de ese sello, por supuesto, que hubo toda una cosa muy linda, de un concurso para diseñar el sello, es una manera de involucrar a la comunidad, y ahí fue un joven diseñador gráfico que gana el concurso, y entonces ya se vincula con el geoparque, y dentro de esa etiqueta hay toda una explicación de por qué en Flores hay buena lechería, y bueno, y gracias a que hay buena lechería hay buenos quesos, pero eso es posible gracias al tipo de suelo y a los nutrientes y al agua, y bueno, toda esa explicación es bastante interesante. Capital social es otra de las cuestiones que pone en funcionamiento un geoparque. Esa foto es de Torotoro en Bolivia. Torotoro todavía no es Geoparque Mundial de la UNESCO, es un proyecto de geoparque que viene trabajando hace mucho tiempo, pero esa foto a mí me gusta mucho porque pinta lo que es realmente una comunidad que se engloba toda en función de un objetivo común, y todos van hacia el mismo lado, y ahí están todos, ahí está la academia, porque ahí están técnicos de las universidades de Bolivia, de las universidades de Brasil, que están apoyando toda la investigación científica que hay detrás del geoparque, están las comunidades originarias, estaban las autoridades de Torotoro, las autoridades políticas, el alcalde, los concejales, estaban los educadores, estaban los periodistas, estaba el sector privado, porque por ahí uno de los que estaba también era un hotelero, estudiantes, toda la comunidad, y ese es el capital social que es fundamental para que emerja el desarrollo, ¿no? A mí me gusta mucho, y yo insisto en ese concepto de la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento claramente está dado por factores exógenos, por factores externos a nuestros territorios. En el caso nuestro, Flores es carísimo, dependemos mucho del precio de nuestras materias primas, de la soja, de la carne, de todas cosas que se deciden a cientos y miles de kilómetros de distancia de Flores, pero bueno, eso determina las posibilidades de crecimiento. Pero el desarrollo es endógeno, el desarrollo depende de lo que nosotros como comunidad hacemos, de nuestra capacidad de interaccionar, de relacionarnos, de construir confianza interpersonal, de construir vínculos entre las instituciones, de identificar proyectos colectivos, de tener la capacidad de sostenerlos,
de abrirle la cabeza a la comunidad, esa frase que dice que el mundo del hombre es del tamaño de los conceptos que conoce. Y eso realmente es así. Cuando nosotros empezamos a hablar de geoparque, también hubo una apuesta cultural de abrirle el mundo interior a mucha gente de Flores, que gracias a este tema de los geoparques descubrió un mundo más allá de cosas, y se abrió al mundo y entendió que Flores pasó a integrar una red mundial y de que tiene un valor los sitios por los cuales pasábamos todos los días y no nos dábamos cuenta, pero amplificamos el mundo conceptual de la gente. Pero el capital social, el capital humano, como uno de los pilares de desarrollo de un geoparque. Entonces, ¿por qué los geoparques son mundiales? Pues porque somos Geoparque Mundial de la UNESCO. Y es porque desde nuestros geoparques, nosotros desde Flores, desde este departamento que es el más pequeño del Uruguay, tenemos un mensaje de sostenibilidad para el mundo, para nuestra región, ¿no? Gracias a nuestra riqueza natural, geológica y cultural, y tener a un sitio como las Grutas del Palacio que es único en el mundo. Y este es el valor que tiene América Latina, porque realmente América Latina tiene que liderar el cambio de paradigmas de desarrollo en el mundo, ¿no? Pasar de la visión esa tan mercantilista, utilitarista, economicista del desarrollo, a una visión de desarrollo más humano, de desarrollo sostenible, y América Latina tiene todo. América Latina, bueno, nosotros, Fray Bentos es donde está el frigorífico Anglo, que es patrimonio mundial, y se lo conocía como la gran cocina del mundo. Y Argentina fue el granero del mundo. Y en Brasil y en Bolivia está el pulmón del mundo. Y bueno, realmente América Latina hoy tiene una capacidad enorme de liderar ese cambio de paradigmas en el planeta, y los geoparques, la estrategia de los geoparques es una de las maneras que se ha encontrado para eso. Bueno, como les decía, lo fundamental en los geoparques es la educación. Estas son imágenes muy concretas, específicas, vivenciales de actividades educativas en Grutas del Palacio, involucrando a estudiantes iniciales, a niños. Desde Flores nosotros estamos procurando ser la capital del turismo educativo en el Uruguay. Nosotros el año pasado hicimos el lanzamiento de la guía del turismo educativo. O sea, dentro del geoparque trabajamos con la comunidad educativa local, para eso, para armar una guía que esté a disposición de los docentes, de los educadores y de los alumnos, y que esa guía obviamente enseña sobre el territorio, sobre la comunidad que vive en el territorio, y ha puesto en valor todo lo que tenemos. Esa guía de turismo educativo la lanzamos el año pasado en el LATO, en conferencia para todo el país. Por YouTube pueden ver después lo que fue la presentación de la guía, que tuvo varios módulos. La guía la pueden descargar de la página web del Geoparque, que es geoparque.uy. Eso es el momento, por ejemplo, en el que estábamos, uno de los paneles que hubo durante el lanzamiento de la guía de turismo educativo, que ahí, como verán, contamos con la presencia del director nacional de educación, Gonzalo Baroni. También estaba, bueno, en ese entonces el intendente electo Echeverría, la representante de UNESCO para el Cono Sur, para Lidia Brito, un empresario de Flores del emprendimiento Taliche. Bueno, la que está hablando ahí es Doris Rodríguez del Ministerio de Turismo. Teníamos en conferencia, como les decía, esto de los geoparques nosotros nos ha permitido una hermandad muy rica con territorios de todo el mundo. Y en el lanzamiento de nuestra guía de turismo educativo estaba José Barrera, que es de un geoparque español, y es el coordinador de los grupos de trabajo de educación de la Red Europea de Geoparques, porque no les comenté eso, existe la red global y las redes regionales.
nuestra red de América Latina, pero existe la red de Asia-Pacífico y la red de geoparques europeos, la red europea de geoparques. Bueno, esa red tiene grupos de trabajo, el coordinador del grupo educativo estuvo acompañándonos en el lanzamiento de la guía de turismo educativo. También todo esto nos ha llevado a mucho trabajo de relacionamiento con el gobierno nacional y algo muy lindo que logramos esto, bueno, yo ahí hice una captura de pantalla solamente de la parte final de la resolución de las firmas, pero creo que es de este año, si no fue fines del año pasado, debe haber sido de este año, pero bueno, logramos declarar de interés educativo el Geoparque Mundial de la UNESCO Grutas del Palacio en el departamento de Flores, por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, lo cual para nosotros es fundamental porque hace que entonces estemos todos alineados y que las actividades educativas en el territorio, las actividades de las escuelas, las actividades de los liceos, las actividades de los docentes estén coordinadas y en sintonía con lo que el Geoparque busca comunicar y busca divulgar, y que se conecte con las actividades turísticas y que se conecte con las actividades científicas que realizamos en el Geoparque. Y bueno, y eso es, para nosotros es la gran palanca de desarrollo en el territorio, porque ya no somos distintos actores que cada uno tiene su estrategia, sino de que hay una planificación situacional donde todos coordinamos, todos somos parte de un geoparque, porque el geoparque somos todos, el geoparque no es de la Intendencia, la Intendencia bueno, lideró el proceso junto con los ministerios, pero solamente lideró, no se apropió en exclusiva del geoparque, sino que el geoparque es de la comunidad, y dentro de ese órgano de gestión, de esas actividades de gobernanza, participan los públicos y los privados, y entre todos fuimos desarrollando este geoparque. Y dentro de ese entre todos es fundamental el sector educativo. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque también me interesa rescatarles esto, ¿no? A ver, esto de largar la guía de turismo educativo del Uruguay, nosotros no lo hacemos porque estuviéramos pensando en ver cómo nos reconvertimos en plena pandemia, o mucho menos en ver qué tipo de actividades podemos hacer para trascender públicamente el departamento, que es una realidad que todas las intendencias y los departamentos siempre buscamos de qué manera trascender las actividades que realizamos. Hay una razón más potente y más poderosa de fondo, y que tiene que ver con lo sentimos como una misión que el departamento tiene, la de poner en valor su patrimonio natural y de liderar procesos de conservación ambiental. ¿Por qué? Porque hace 30 años atrás, exactamente, se lanzó un movimiento que se llamaba Flores por la Vida, que tenía 3 grandes objetivos, que eran, el primero, recaudar fondos para un parque escultórico, que es el zoológico del futuro, que está en el ingreso sur de la ciudad de Trinidad. Es un parque escultórico, la obra de Martín Arregui, que busca concientizar sobre el papel del hombre en el exterminio de las especies de la flora autóctona, de la fauna autóctona, con esculturas construidas con chapas de barco. Es un proyecto que, en palabras de Martín Arregui, él decía en ese entonces, tenemos que animarnos no a pensar con cabezas de pigmeos, sino de realmente pensar que Flores, en chiquito, podía hacer un gran parque escultórico que transmitiera un mensaje de sostenibilidad ambiental. Y paralelamente, en el mismo momento, se inaugura la Reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Taliche, y ahí ven el momento en que Taliche, junto con escolares en Trinidad, estaban introduciendo la primera especie, que fue un venado de campo, al que le pusieron de nombre Rodolfo, y plantaron el primer árbol. Y bueno, y a partir de ahí han pasado 30 años, y Flores hoy tiene un geoparque mundial de la UNESCO, tiene 2 áreas protegidas, tiene un ecoparque industrial, porque sería un contrasentido que estuviéramos hablando de geoparque, de conservación, de un mensaje medioambiental, y que no tuviéramos
en cuenta una política de gestión de residuos, por ejemplo, que fuera sostenible. Entonces, paralelamente que se fue armando el geoparque, como parte también constitutiva del geoparque, hay plantas de gestión de residuos, de reciclaje, para que todo el plástico contaminante que veíamos que estaba quedando en los campos tirados y que se acumulaba fruto de los últimos años, de que fue un boom de desarrollo de la agricultura y de la soja, y fue algo, recordarán, ¿no? Los últimos 15 años ha sido un desarrollo muy importante de las actividades agropecuarias, que tenían como contraparte un crecimiento enorme de residuos plásticos que no se podían enterrar ni prenderse fuego, sino que tenían que procesarse debidamente. Entonces, han pasado 30 años y Flores hoy apuesta a ser la capital del turismo educativo, a tener un mensaje cada vez más vigente, y por eso decimos, lo nuestro no es un capricho circunstancial, ni es una actividad de que buscamos reconvertirnos, sino que es una misión que tenemos como departamento. Bueno, para ir cerrando esto de los geoparques justamente como laboratorios a cielo abierto, territorios de oportunidades educativas, y para terminar, mi señora me dijo que esa frase está muy trillada a nivel de la comunidad educativa, pero a mí me encantó, pero bueno, es eso, ¿no? Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, y bueno, ese es el valor de las actividades educativas en un geoparque, porque se promueve el involucramiento, se promueve desarrollar y despertar la curiosidad de los visitantes, que van y entran a las rutas del palacio con una linterna, y se meten más hacia adentro, y pueden tener una lectura educativa, pueden tener una lectura geológica, porque quien llega al territorio tiene que encontrar distintas lecturas. Hay quienes más les gusta la lectura de la biodiversidad de ese lugar, hay quienes quieren más una lectura histórica y quieren conocer las leyendas indígenas que hay detrás de rutas del palacio, y hay quienes quieren más una lectura geológica. Entonces, esas distintas lecturas educativas son importantes desde el punto de vista del involucramiento que generan, subrayo y reitero una vez más la palabra de lo vivencial, y ese involucramiento es fantástico, es maravilloso, y eso yo creo que es una de las herramientas más fuertes que tienen los geoparques como para lograr ese cambio de conciencia que es necesario para poder revertir todo lo que vimos en las primeras diapositivas de cuáles son los desafíos ambientales y los problemas que tiene América Latina. Hay un colega de Ecuador que dice, en los geoparques entran turistas y salen conservacionistas. Ese es el objetivo. Llegan siendo visitantes, siendo turistas, pero se tienen que ir siendo conservacionistas, teniendo un cambio de actitud frente a la tierra, en definitiva, cómo pararse frente a la tierra, ¿no? Hay una frase bueno, de este escritor uruguayo de San José, no me está saliendo el nombre ahora, que en uno de sus cuentos dice, los viajes empiezan después que uno llega. Y eso también es una de las cosas que busca un geoparque con su turismo geológico, su geoturismo, ¿no? Que todo el que vino a visitar nuestro territorio, que vino a recorrer el geoparque, que anduvo por los distintos geositios, que interpretó las distintas lecturas que el geoparque ofrece, que fue capaz de percibir todos los patrimonios del territorio, y no en forma separada, sino que logró un recorrido muy armónico y con una sinfonía muy afinada, comprender todo. Bueno, después que ese turista se va, ese visitante se va, ahí empieza el viaje, ¿no? El viaje de la conciencia, del cambio de conciencia. O sea, nosotros estamos felices en Flores de tener un geoparque mundial de la UNESCO, de sentir que nuestra comunidad a partir de esto reforzó su sentido de pertenencia, porque también en los geoparques hay un objetivo clarísimo, que es el de desarrollar la identidad y el sentido de pertenencia de la gente, y que la gente sepa por qué vive donde vive, y por qué las cosas se llaman como se llaman, y cuando la gente comprende
esa identidad y ese sentido de pertenencia. Eso es realmente fundamental para la paz social que tiene que haber en nuestros territorios, en nuestras sociedades que están cada vez más violentas. Y bueno, y eso es en definitiva entonces lo que estamos haciendo en los geoparques. No sé cómo estoy de tiempo, Abigail, pero capaz que estaría bueno si Helga está conectada por ahí, porque, Sí, podemos porque presentar a Helga. con Helga trabajamos juntos en armar este geoparque en Flores. Y bueno, y Helga se me despegó, porque se me fue, ahora es integrante de ese Consejo Mundial, que es un orgullo, pues son 10 miembros de todo el mundo, y la única latinoamericana es uruguaya y es Helga, y lo tenemos acá, así que también me gustaría que entonces haga alguna referencia. Sí, podemos darle paso a Helga si está conectada. Sí, estoy, Abigail. Yo dejo de compartir. Muy bien. Te presento un momentito. Helga Cholepin es licenciada en Geología, especialista en Ingeniería de Minas y Relacionamiento con las Comunidades, y es miembro del Consejo Mundial de Geoparques de la UNESCO, como bien decía Diego. Bueno, muchas gracias por este espacio, felicitaciones por a este grupo de personas que tienen esa historia en común de haber estudiado en los Estados Unidos y que permanezcan alentándose unos a otros y instruyéndose unos a otros. Bueno, sí, es de la presentación de Diego, que es excepcional, y aparte Diego, esa gracia y esa capacidad de pasarnos tanta información tan fácil de entender y con tanta riqueza en contenido. Y eso es lo que, es lo que se busca en los geoparques también, lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la popularización de las ciencias, ser capaces de comunicar una información tan profunda como la historia de la Tierra, de nuestra Tierra, ¿verdad? Que tiene que ver con la historia geológica, la construcción del paisaje que vemos en lo cotidiano, la biodiversidad que tenemos, cuál es la conexión con ese territorio, por lo tanto también el clima, en fin. Tener todo los geoparques se basan en esa información científica, pero también tienen la responsabilidad y el cometido de transmitir eso a sus visitantes, a sus pobladores, y obviamente a nivel como se trabaja en los geoparques, desde los más chiquitos hasta la educación terciaria. Entonces, el foco de la comunicación de las ciencias, que Diego hace también, es uno de los pilares. Estoy dispuesta a las preguntas que deseen hacer. Como Diego explicó, los geoparques mundiales de UNESCO son lo que denominamos los territorios del siglo XXI. Son territorios gestionados en base al conocimiento y a la conservación de su patrimonio, en base a los objetivos de desarrollo sostenible, en base a conectarse unos con otros en las comunidades, esa conexión entre todos los actores sociales, las instituciones, los actores del sector privado, las propias comunidades y la educación. Y cuando hablamos de comunidades, obviamente todas aquellas comunidades minoritarias o originarias, pueblos indígenas, que tienen mucha conexión con la cultura, es inminente dar el espacio a esas voces. Una de las cosas más importantes que hacen los geoparques son los rescates culturales de los viejos idiomas, de las viejas oficios y tradiciones que a veces en la vida cotidiana hace que se vayan desapareciendo, pero bueno, son muy importantes para conocer de dónde venimos. Así que bueno, estoy a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Tenemos si unas no, preguntas tenemos preguntas de la audiencia que las pueden contestar entre los dos. Álvaro,
tal vez querés hacer tú la pregunta, la leo, dice, ¿cuál ha sido la respuesta en cuanto al involucramiento de la comunidad local en sentirse identificados con el concepto y la vivencia de un geoparque? Sí, en realidad, la hice por escrito por las dudas de si no llegaba a estar conectado en su momento, porque me parecía importante conocer un poquito, primero que nada, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. La verdad que personalmente no conocía mucho pues, sobre geoparques y me parece muy interesante el concepto y cómo se trabaja con la comunidad. Y ahí me entraba la duda y saber un poquito más, porque me imagino que debe ser desafiante todo lo que tiene que ver con esto que del trabajo con la comunidad local, de la motivación, de que se sientan identificados con, bueno, somos un geoparque de la UNESCO. ¿Qué significa eso? ¿No? Porque también es importantísimo que la comunidad local entienda el concepto de geoparque, ¿no? Y se sienta identificado con tal, porque así también eso va a ayudar a que los locatarios, una vez que reciben, por ejemplo, turistas, puedan contar también la historia y ser parte de, bueno, del contar como anfitriones el orgullo y lo que es sentirse parte de un geoparque, ¿no? Yo acá quiero que contestemos los dos, porque con Elga tenemos miradas absolutamente complementarias y que va a enriquecer la respuesta. Porque yo además también tengo, bueno, un enfoque político que siempre fue una preocupación que tuve, porque siempre cuando estamos en un gobierno departamental implementamos proyectos, pero queremos que la gente nos entienda, nos apoye desde el día uno, porque de lo contrario se nos vuelve muy difícil sostener, se nos vuelve difícil que nuestras autoridades, que nuestros colegas nos apoyen si ven que estamos desconectados de la gente, porque el político vive del apoyo de la gente, claramente. Entonces nadie está para impulsar proyectos que la gente no comprenda, porque después la gente no lo va a reconocer, no lo va a valorar, y todos tenemos que subsistir políticamente. Entonces eso los estoy diciendo con total sinceridad, pero es una cosa que siempre está subyacente. Porque al principio, al empezar a hablar de geoparque, bueno, la gente no tenía ni idea del concepto, no entendía el geo qué. Bueno, a veces se burlaban porque me escuchaban mucho en la prensa hablar de geoparque, entonces yo ya era geodiego, con un tono de burla. Y yo creo que pasamos de una etapa, no voy a decir de negación, pero de cierto escepticismo, o bueno, esta cosa que no sé, esto es algo para que después Diego va a andar viajando, y también esa cuestión que hay a veces de creer que todo lo que es de patrimonio UNESCO es sinónimo de una élite que entiende de esas cosas. Entonces yo, por tanto, no me siento que no estoy en eso, ¿no? Esa era una reacción muy lógica de la gente. Pero yo creo que fue fantástico porque el proceso de implementación fue de rápido involucramiento de la comunidad y que la gente se empiece a entusiasmar, y esa foto que yo les mostraba ahí de esa señora con los quesos que estaba con sus dos hijos, y ellos se sentían fascinados porque sentían que formaban parte del geoparque y que su producto alguna relevancia tenía, porque por algo la convocaban. Y venía la misión evaluadora de UNESCO y lo llevamos a las escuelas, y los muchachos estaban, era una gran novelería porque era la primera vez en su vida que iban a ver un chino, porque en la evaluación nos tocó un chino. Entonces iban a ver personalmente a un chino, y esas son las experiencias del geoparque para ellos también. Entonces la gente se empezó a fascinar de sentirse que estábamos un poco no que éramos el ombligo del mundo, pero empezó a sentir que bueno, che, tenemos un valor, y siempre importante la comunicación. Y acá ya le dejo la palabra a Elga, el proyecto GeoFood, que Elga lo coordina en Uruguay, y es el nexo con los demás geoparques del mundo. Entonces yo siempre le digo un poco en broma, un poco en serio, a un colega de acá de la Intendencia, que es político también, y le digo, che, ojo con cómo hablamos. Capaz que con Elga le digo, habla de GeoFood, y para afuera hablen de GeoFood, pero cuando vayas al pueblo Andresito no hables de GeoFood, porque la gente no va a entender qué es GeoFood, y va a decir, que me van a hablar de GeoFood, estamos en plena pandemia, yo estoy sin trabajo, tengo que lograr vender lo que produzco, lo que hago, o sea, y me venía a hablar de GeoFood. Entonces, digo, tenemos que hacer ese doble juego, porque hay que tener visión, que la visión es el GeoFood, esa es la visión, y levantar a nuestros productores, a nuestros emprendedores, pero siempre tener una línea de conexión con el sentir popular, que le cuesta todas estas cosas, porque estamos además en la era de este aparatito, que acá yo tengo todo en el celular, todo es inmediato, todo es ya, todo es ahora,
Y los geoparques son procesos de desarrollo, y como todo proceso lleva tiempo, y la gente se te cansa de esperar. Bueno. Elga. Bueno, gracias. A mí me parece que es justamente el relacionamiento con las comunidades y cómo reaccionan las comunidades y por qué las comunidades quieren ser un geoparque, es la parte más rica de esta construcción de los territorios. Yo siempre pregunto cuando viajo a los geoparques y pregunto, bueno, ¿por qué esta comunidad quiso trabajar? Porque hay que trabajar mucho para llegar a esta designación y a estos logros. ¿Por qué decidieron hacer este camino, ¿verdad? Trabajar tantos recursos, tantas cosas. En general, las respuestas son dos, porque obviamente desean promover el desarrollo sostenible a partir de su patrimonio, a partir de lo que tienen, y la segunda respuesta es para tener más protección desde el punto de vista de conservación del patrimonio en sus territorios. Pero cuando uno empieza a trabajar, y bueno, de hecho cuando empezamos en Flores y empezábamos a hacer algunos talleres y explicar sobre la geología, que estas rocas tienen 1.800 millones de años, que aquellas tienen 2.000, empezó a aparecer una fantasía, una sensación, una mirada tan distinta de lo cotidiano, ¿verdad? De aquellas rocas que veían todos los días, pero ahora empezaban a comprenderlas, empezaban a entender la historia que esas rocas estaban contando, ¿verdad? En qué contexto habían aparecido, o que en esta parte del departamento habían habido glaciares, ¿verdad? O un río súper caudaloso que corría y llevaba rocas de gran tamaño que hoy las veíamos en esa lectura de las rocas que veíamos. Entonces ahí empezó a aparecer lo que yo le llamo la comprensión del paisaje que vemos, la comprensión del territorio, y con eso viene la valoración. Entonces termina en orgullo y conocimiento del territorio donde estamos. Creo que esa es la parte más fascinante. Y como te contaba, en algunos talleres la gente se entusiasmaba y nosotros le contábamos que estábamos buscando más sitios, entonces nos decían, en el fondo de mi casa hay una roca, de repente esa roca puede ser algo importante y se puede convertir en un sitio, ¿verdad? Entonces enseguida quieren formar parte. Y eso es fundamental, porque te voy a contar un secreto, los turistas no vienen a ver las rocas. Los turistas vienen a conocer cómo vive la gente que vive en ese territorio tan especial, ¿verdad? Y nosotros también, cuando viajamos, vamos a ver las culturas, vamos a ver a la gente, y eso es lo que hay que mostrar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de patrimonio, sobre todo, también el patrimonio es la propia gente del territorio, cómo viven, cómo se vinculan, cuáles son sus tradiciones. Y ahí hago el vínculo con el programa GeoFood, ¿verdad? Porque el programa GeoFood en realidad es una marca GeoFood a nivel internacional, que vamos a estar sumando esa marca a nuestros productos, a la marca Tierra del Geoparque, pero esa marca lo que nos va a hacer es trabajar para entender y contar una historia de cada producto, ¿verdad? La historia de cómo se vincula con esa tierra. Entonces, si estamos hablando de los quesos, vamos a saber cuáles son los lugares donde se producen, esas biodiversidad que es el pasto, que es la vaca, bueno, cómo llegamos a tener esa leche, cuál es, eso es todo el vínculo con el territorio y el patrimonio natural, pero también lo vamos a tener que juntar con el patrimonio cultural, las recetas, de dónde vienen esas recetas con que hicieron el queso o los distintos sabores, y esa es la riqueza. Y eso es lo que nosotros le llamamos el storytelling de cada producto, ¿verdad? Y eso va a estar adosado en una etiqueta o algo a cada uno de esos productos, lo cual les da un valor más alto. Y
para cerrar acá les cuento, porque Álvaro creo que entendí que era de la Embajada de Estados Unidos está trabajando en algunos proyectos de geoparque también. Ya hemos estado vinculados en algunos congresos, creo que es al norte de Virginia, uno de los que yo conozco. Así que bueno, seguramente pronto tendrán también geoparques allí. Muchas gracias a los dos. Gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia que es de María Noel, que es docente de turismo de Salto, y María Noel pregunta si Chamangá, que para los que no saben qué es Chamangá, son arte rupestre, son pinturas prehistóricas, si está comprendido dentro del Geoparque de UNESCO, y lo mismo las rocas precámbricas y los restos fósiles. Y les dejo a los dos para que contesten. Buenas tardes. Soy Noel de Salto, profesora de turismo y profesora de geografía, y me gusta mucho la geología también. He ido varias veces con los chiquilines de turismo. Tengo a mi compañera acá, Cristina Aranda, que ella es profesora de ecología también, y tenemos la suerte de poder llevar a nuestros estudiantes las veces que hemos podido y recorrer tanto grutas del Palacio. No hemos podido entrar en Chamangá, sí fuimos a ver en el parque Bartolomé Hidalgo, toda la parte de las rocas. Lo que a mí me fascina, toda la gran riqueza que ustedes tienen desde el punto de vista geológico, pero también de la biodiversidad. Que tengan un éxito, lo digo con todo orgullo de que en nuestro país podamos tener un tipo de geoparque de esa manera, de esa envergadura. Y aparte de eso, también estaban lo que yo les comentaba, los fósiles. Yo la última vez, una de las veces que he ido, estaban los huevos de dinosaurio, que después ya no los encontré solo uno, en uno de ahí del Museo de Historia. A ver, ¿qué fue lo que... o capaz que eran prestados, que no sé, porque también los chiquilines les llamó poderosamente la atención cuando yo les decía que estaban los huevos de dinosaurio petrificados, y ellos lo que menos imaginaban lo que era, ¿no? De ser realmente un huevo a ser una roca. Y bueno, después lo llevé al museo y ellos vieron y no podían creer. Digo, las grutas son una belleza. No, la última vez que fuimos no pudimos entrar porque, entramos, pero no pudimos entrar tan lejos por el tema del agua, ¿no? Lo que filtra y había llovido. Creo que fue esa vez, ¿no? Que nosotros habíamos querido ir y no pudimos entrar más adentro como que nosotros. Entonces quería saber, a ver si, aparte de las grutas del Palacio, todo el geoparque, porque es toda la zona, ¿no es cierto? Sí. Quería saber si la UNESCO era todo, o Sí, era sí. solamente las grutas del Palacio. Ustedes vieron que yo les compartí, voy a volver a mostrárselos, por las dudas. ¿Están viendo la presentación ahí de vuelta? Sí. ¿Ah? Acá ven, o sea, cuando hablamos del geoparque, viene el departamento de Flores y está marcado con límites rojos los límites del geoparque. El geoparque es todo eso, y dentro de eso están los 14 geositios y los sitios de interés. Dentro de los sitios de interés hablamos de las 2 áreas protegidas también. Y una de ellas es Chamangá, Sí. que también que Chamangá está como sitio de interés, pero también como geositio, ¿verdad, Edgar? Pero sí, Claro, respondiendo a tu pregunta, forma parte, sí. Sí, en los geoparques, en este caso se destacó Chamangá desde el punto de vista geológico, por lo que nosotros llamamos el mar de piedras, de rocas precámbricas, como tú decís, y también desde el punto de vista del valor cultural por las pinturas rupestres. Entonces es un área de gran valor. Con respecto a los fósiles que tú decís, tenemos registros fosilíferos en la propia Grutas del Palacio, que hay ignofósiles, que son nidos de abejas. Exacto. Y todo el tema de los hallazgos de restos de huevos de dinosaurios, que aún siguen haciéndose investigación en ese sentido, y como tú bien dices, en el museo del parque hay una exposición sobre los huevos y allí hay explicaciones también.
Y uno en de los los estados. geoparques, uno de los requisitos, perdón, es la continua investigación científica. Y en estos sentidos, siempre a través de convenios con las universidades, se avanza en continuar las investigaciones. No sé si respondimos. Me parece importante, muchas gracias. Destacar también, bueno, como dijo Diego y tú dijiste, Helga, la importancia de estos geoparques tanto en la construcción de identidad como en la protección de la biodiversidad y además como en la generación de esta nueva conciencia ambiental y de hacia dónde queremos ir como país y como ciudadanos también, construyendo un cambio en la conciencia ambiental. Y en ese sentido quería preguntarles, y no sé si esta pregunta es más para ti, Helga, porque Diego más temprano habló de proyectos aspirantes a geoparques en Uruguay. Quería consultarles si existe algún otro proyecto aspirante en este momento que esté en estudio. Bueno, sí, sí, están apareciendo proyectos muy interesantes. Eh, eh, Están todos en fase inicial. Hay un proyecto en el norte que involucra a los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Artigas. Hay otro proyecto que involucra en fases incipientes al departamento de La Valleja y Maldonado. Y sabemos que hay algunos otros más queriendo analizar el tema y trabajarlo. Sin duda, sería muy bienvenida esta mirada que creemos enriquece a los territorios. No sé si alguien, muchas gracias por responder, y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. O Diego, si tú querías mostrar el video. Ah, bueno, sí. Si tenemos un tiempito y ya vamos cerrando después del video de En Diego. realidad es un video, hay que actualizarlo, pero es un video que lo hicimos cuando postulamos a ser geoparque, y a ver, cuando viene la misión evaluadora, y tanto así la de la revalidación, ellos vienen a ver que el geoparque, bueno, exista, vienen a verlo, ¿no? Todo lo que uno puso en el papel, a ver si existe realmente en el territorio. Y como todo uno, cuando va a recibir visitas, se prepara más, ¿no? Y entonces preparamos un lindo video en ese entonces, que ya habría que actualizarlo porque hay cosas nuevas que no aparecen en el video, pero bueno, les voy a mostrar el video que se hizo para esa oportunidad. Para ahí, ¿cómo hago? Para Tenés que poder, compartir en pantalla. a ver, sí, aguantame un segundo, a ver. Estoy, pero caramba. Esperá. Ya voy a poder. A ver, ¿ahí lo ven? ¿Lo ven en la pantalla? Sí, está en pantalla y ahora Sí, si le querés dar play ya tiene volumen, se ve.
Bueno, y ahí. ¿Está? ¿Volví? Volviste. Bien. Bueno, gente. Eso sería todo. Les agradecemos a todos y agradecemos a Diego y a Helga por su participación hoy. No sé si Álvaro o Natalia o Gaby quieren decir algunas palabras para cerrar. Simplemente agradecerles, fueron sumamente claros. Creo que entusiasman, cada charla tiene como algo especial y entusiasma cada vez más. Ya me estaban pidiendo algunos profesores la grabación porque quieren ya pasarla para sus alumnos, o sea que este material no queda acá, sino que va a seguir siendo compartido. Y bueno, muchísimas gracias porque el calibre de los profesionales que dan estas charlas es impecable. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por los conceptos. Gracias a todos por participar. Nos vemos el jueves que viene con la charla de Pedro Young. Perdón. Gracias entonces. Un gusto. Chao, gracias. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto. Estamos en contacto. Que pasen muy bien. Chao.